la capacidad de algunas células, especialmente del sistema inmune, de fagocitar, de pinocitar, o sea, de incorporar del exterior una serie de estructuras, incluso células enteras, si se trata de bacterias, o estructuras relativamente grandes, si se trata de virus, que pueden ser incorporados a células como neutrófilos, macrófagos, para participar en su destrucción, en su control. Además, hay otros eventos que permiten la incorporación de antígenos a las células y que están mediados por receptores. Este proceso se llama endocitosis. Y por ejemplo, ocurre para el caso de los linfocitos B. Los linfocitos B tienen en la membrana un receptor de antígenos que captura antígenos y luego endocita el receptor con esos antígenos y produce anticuerpos. O sea, la manera que una célula B produce anticuerpos inicia justamente con la captura de los antígenos y su endocitosis. Todos esos eventos que ocurren en la membrana de estas células parten del hecho de que las membranas tienen capacidad de autosellarse. Tienen que sellarse para luego poder mantener la función celular. Además de eso, de esas maneras de incorporar moléculas o incluso células enteras a la célula, también existen muchos tipos de transporte, algunos ya lo hemos visto acá. Esos tipos de transporte se dividen en dos grandes categorías: el transporte pasivo y el activo. Saben ustedes que el transporte activo se caracteriza por el gasto de energía en forma de ATP, mientras que el transporte pasivo no lleva consumo de energía. Es un proceso que ocurre generalmente a favor del gradiente de concentración y no implica consumo de energía, mientras que el activo sí. Como transporte pasivo ya estudiamos, por ejemplo, la difusión facilitada. ¿Alguien me dice algún modelo de difusión facilitada que estudiamos? Transporte pasivo. Por ejemplo. Los GLUTs que transportan glucosa y monosacáridos es un tipo de transporte pasivo mediado por difusión facilitada. Está la ósmosis que estudiamos también, que implica movimiento de agua, y la difusión simple, que son moléculas que no necesitan ningún tipo de transportador para atravesar la membrana. Mientras que en el transporte activo tenemos algunos muy conocidos como la bomba sodio y potasio, por ejemplo, que mueve sodio y potasio en contra de su lado. Esta imagen representa los tipos de transporte, incluyendo lo que mencionamos antes de endocitosis mediada por receptores, fagocitosis, etc. Además de la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo que ocurre en contra del gradiente de concentración y el movimiento de agua, que en ocasiones requiere unas proteínas que se llaman acuaporinas y que permiten el flujo del agua desde donde hay menor a mayor presión osmótica, como estudiamos en su momento. También vimos que este tipo de transporte facilitado, donde hay moléculas involucradas como transportadores, pueden ser uniporte, o sea, un transporte simple, donde se mueve una única molécula. El proceso de transporte involucra una única molécula. Ese es el caso del uniporte. Luego está el cotransporte, cuando más de una molécula se involucra, se mueven en el mismo sentido, sin porte, y en sentido opuesto antiporte. ¿Quién me dice un modelo de sin porte? ¿Qué tipo de transporte hemos estudiado donde hay un flujo tipo sin porte? ¿Cuál? SGLT, donde se mueve glucosa y sodio, por ejemplo, en la misma dirección. Ese es un tipo de síntoma. Y este antiporte, por ejemplo, en el caso de la bomba sodio. Difusión simple a través de la membrana, siempre a favor del gradiente. Difusión facilitada, también a favor del gradiente, donde hay proteínas que facilitan el paso de las moléculas. Y este es el caso de la acuaporina, que es muy importante en el proceso de ósmosis, aunque también otros solutos como urea, glicerol,
amoníaco, puede moverse. Este es el modelo de difusión facilitada que más hemos estudiado, que tiene que ver con el transporte de glucosa, que tiene que ver con los temas que vamos a ver hoy, con la influencia de la insulina en la transformación de los grupos a membrana, y este transporte particularmente importante para los temas de metabolismo energético y el uso de los carbonos en glucosa para la síntesis de esto es importante. En el examen del grupo de ayer había una pregunta que decía, dígame 3 razones de por qué la insulina es importante para sintetizar grasa. Por ejemplo, una razón es porque también translocar luz. Desde ahí empieza la síntesis de grasa, desde la translocación de los glúcidos. En lo que respecta al transporte activo, bueno, el primario es el que involucra movimiento de moléculas en contra del gradiente puro y duro con ATP, etc. Pero ya saben, ahí está sodio, potasio, calcio, el transporte de calcio es muy importante en la contracción muscular, en la actividad linfocitaria, cuando los linfocitos se activan frente a un antígeno, hay un influjo enorme de calcio en los linfocitos, ellos tienen que ser de calcio que son fundamentales para la actividad linfocitaria. Y luego está el transporte secundario, activo secundario, que es el caso del SGLT, por ejemplo, en el cual ustedes saben que primero se crea un gradiente de concentración de sodio en el exterior de las células, y luego ese sodio que se mueve a favor de su gradiente arrastra la glucosa. Para crear el gradiente de sodio se gasta ATP, por eso es un transporte activo, pero es secundario porque luego ese ATP ya no se usa, o sea, no hace falta para mover la glucosa, ya se usó para mover en este caso el sodio. Es esto justamente que aparece aquí, bomba sodio-potasio acoplada a los transportadores sodio-glucosa. Este es un tipo de transporte muy relevante en el movimiento de la glucosa, especialmente, por ejemplo, para el traslado de la glucosa durante la digestión. O sea, para incorporar glucosa desde el volumen del intestino a las células epiteliales y de la célula. Bien, aquí hay un resumen de esos tipos de transporte. Estas son las conclusiones de esta clase que a ustedes no les ha interesado para nada, pero que yo se las recomiendo. Esta clase, insisto, le pone cierre a para que active esto. Entonces, si esto está activo, dice, esto se convierte en maloglucoa y esto, y el maloglucoa va a sintetizar así. Ese examen, este de hoy es el último, no es más ninguno, y esta clase, digamos que es como una clase bisagra que cierra ese tema. Correcto. De hecho, la evaluación que vamos a tener, esa virtual, va a incluir solo los contenidos de ácido nucleico. Esta clase no se va a evaluar, solo se va a evaluar en el cuestionario de esta semana que es esta clase. Pero ya en esa clase, en ese examen virtual, solo van contenidos de ácido nucleico. ¿Está bien? Entonces, terminamos la clase aquí. Y como son las 3:40, a las 4 de la tarde, vamos a empezar a mover las cosas para acá, tratar de empezar el examen 4:15, 5:15, hasta las 5:30, 5:35, por ahí. Y después, cuando recojamos el examen, hacemos como siempre la revisión de la lectura. ¿Está bien? Para que tengan por lo menos 1 hora y cuarto para trabajar. Correcto. Entonces, déjenme rectificar la asistencia, porque a lo mejor algún alumno llegó recién y no